Cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público de Cadena Sur. ¿Qué te pareció lo de la muerte de Chabelo, Oscar? ¿Tú creciste con Chabelo? A mí me tocó, exactamente, sí, desde las películas de diferente tipo que hizo hasta su programa de televisión, de anuncios de televisión. Sí, qué personaje ¿no? Incursionó en muchas áreas, digo, y a lo mejor algunas no les podrían no gustarle a alguien, pero pues sí se convirtió en un personaje, ¿no? A mí me parecía divertido cuando actuaba en programas para adultos, La Carabina de Ambrosio, sí, la pareja que hacía sobre todo con César Costa. Me parecía que era un humor pues más inteligente del que nos presentaba la televisión de esa época, pero bueno. Sí, recuerdo, por cierto, haber visto recientemente uno de sus programas con César Costa cuando sale del ventríloco, del muñeco, ¿y qué crees? En ese programa hablaban de la carestía, la inflación, la economía mala, y 20 o 30 años después seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? A lo mejor era programa, ese capítulo era para ciencia ficción. Increíble, pero bueno, son los mismos temas después de tantos años. En fin, se fue y hay ahí una versión de que se van de a 3, y bueno, acaban de morir 3 precisamente, ¿eh? No, pero ya van como 5 artistas del cine mexicano internacional que se han muerto en los últimos días. Ya se rompió eso, a menos que se vayan a completar 6, pero sí. Así es, 48 años en la televisión, todo un récord, ¿eh? Pues a sí. ver, aquí en cadena llevamos más de 15, a ver cuántos aguantamos. Bueno, Oscar, muchos temas que se han generado esta semana. El primero que me gustaría que abordáramos es el tema de la reforma electoral, que ya fue detenida y eso causó la inconformidad del presidente de México. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que sea definitivo? Porque dicen que la van a, ¿cómo le llaman? Combatir, la van a recurrir. La Suprema Corte de Justicia determinará la constitucionalidad de esta reforma. La Suprema Corte, ya ves que cambió su composición a raíz de que cambió de presidente. Su tendencia, la presidenta no sabemos cuál sea. En la etapa anterior, muchos de los veredictos, dictámenes que emitía eran muy apegadas al criterio del gobierno de López Obrador. No sabemos qué puede ocurrir, qué partes de la reforma conocida popularmente como el Plan B pudieran ser anuladas por la Suprema Corte, pero bueno, todo es incertidumbre. Mientras tanto, las cosas se deben quedar como están, entonces se salvan el INE de las reformas que debería autoaplicarse. Que no es malo que haya reformas, ¿no? O sea, no está mal que se revise cómo está funcionando el instituto. Lo que yo dije en un momento, y lo repito aquí, es que pues se tiene que ir viendo de manera gradual, ¿no? No de golpe y porrazo, ¡zas! Quítale aquí todo esto, porque si ya de por sí son complicadas las elecciones, esto genera todavía más desconfianza entre los ciudadanos. Sí, de hecho puede hacerse una reforma radical, pero siempre y cuando se resuelvan todos los problemas que se plantean resolver con esa reforma. Aquí queda la incertidumbre sobre cómo se van a elegir, por ejemplo, a los nuevos consejeros del INE, que pues queda allí brincando en el aire y pues bueno, el INE, sea lo que sea, y a pesar de los excesos en que ha cometido, de la desvergüenza en la que se vio implicado en otra época, que tuvo que cambiar su nombre al nombre actual. Así es. De IFE pasó al INE para tratar de borrar la mancha de cuando Carlos Ugalde la dirigió y permitió que hubiera el árbitro se puso del lado de uno de los contendientes y todo ese tipo de cosas, pero a pesar de eso, pues es el árbitro, no deja de ser el que le da certeza al proceso electoral y a más partes de la vida cotidiana de México, porque por ejemplo a través de la emisión de la credencial del INE, las instituciones de todo tipo, tanto gubernamentales como privadas, tienen la certeza de que ese documento es confiable.
Definitivamente. Y hay un tema aquí, Oscar, con el INE, de que los consejeros, principalmente el consejero presidente y demás, pues ganan muchísimo dinero. Y es un argumento que a cualquiera irrita, ¿no? Te dicen, no, es que gana tanto dinero, $250,000 al mes. Y eso pues molesta en un país en el que pues el dinero es escaso, la economía es débil, hay mucha pobreza, y eso también refuerza y le da apoyo al presidente y su reforma, ¿no? Sí, ya ves que para retirarse, Lorenzo Córdoba y otro consejero hicieron un guardadito de que totaliza 16 o 17 millones de pesos para los dos. Así es, y bueno, cuando alguien te dice que estas personas ganan lo que ganan, pues no deja de causar incomodidad, ¿no? Sí, y quieres modificar esas cosas, pero de allí se aprovechan los reformadores para agregarle, ponerle un pilón y cambiar situaciones que pudieran favorecer al partido que actualmente está en el gobierno. Todos los partidos que han sido gobierno han tratado de reformar y controlar el INE. Eso ocurre aquí y en China, en cualquier lado. Ya ves, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, cada presidente nombra a sus ministros, no recuerdo ahorita cómo se llaman, a sus jueces, y cuando alguno aprovecha la situación, como lo hizo Trump cuando estaba gobernando, le dio un giro a la derecha, a la corte, que terminó, por ejemplo, por revertir situaciones como el derecho a la interrupción del embarazo en aquel país. Es correcto. Y bueno, Oscar, otra cosa que hay que decir en lo que se da el plan B o se recurre o no, que ahorita ya lo pararon según, también salen los consejeros, sale el presidente, consejero presidente, algo que ha disfrutado mucho el gobierno. Ellos ya se van, ya se va a Córdoba, ya, pero no es asunto de hombres, ¿no? Sino de funciones, yo diría, ¿no? Pues es una institución. Si fuera asunto de hombres, Lorenzo Córdoba lo habrían quitado desde el proceso anterior, cuando se divulgó una grabación donde él se expresa en términos terriblemente peyorativos, insultantes sobre la gente que no es blanca. Así es, sobre los indígenas del norte del país. Exacto, pero bueno, también cuentas, el INE es una institución que está formada por hombres y que deberían de ser, bueno, dije mal, el INE es una institución formada por hombres y mujeres destacados que deberían siempre manifestarse de acuerdo a la aureola que los llevó a ese lugar, no porque fueran brillantes. Cuando estén en el INE se pueden permitir excesos, ¿no? Así es. Pero bueno. Así es, y bueno, este hombre, Edmundo Jacobo Molina, regresó al cargo, estuvo ahí fuera unos días nada más, ¿no? Sí. Pues es una batalla legal tremenda ahí. Un amparo le concedió la razón de que no podía ser cambiado por el plan B, y pues bueno, está entre batallitas y batallotas. Es una guerra que tiene este gobierno contra el árbitro. Recuerda tú que el INE, el IFE, trató pues demasiado discriminatoriamente al actual presidente. Él tiene motivos personales, pero no institucionales, para desconfiar de ese organismo. Dice Clara Luján, la reforma detenida con respecto al plan B es un golpeteo al pueblo. Es muy bueno lo que hace el presidente y no es por capricho, es necesario y urgente. No sé si ustedes están de acuerdo lo que hacía Lorenzo Córdoba, que hacía nada. Dice López Obrador no tiene necesidad de controlar al INE. La mayoría del pueblo estamos con la verdad. ¿Me podrían decir a qué fue Lorenzo a Estados Unidos? Con sí que es de ultraderecha. Bueno, estamos de acuerdo con una parte de lo que dicen las personas que acabas de leer los mensajes, pero dentro de la reforma y Morena, que es el partido del gobierno, deja un montón de lagunas que pueden permitir que tanto sea Morena como cualquier fuerza que se ponga abusada termine por controlar y pervertir los mecanismos de limpieza electoral. O sea, la reforma tiene que ser precisa en todos sus lados para no dejar libertad de movimiento a nadie. Es obvio que López Obrador no necesita controlar el INE, pero lo quiere. Siempre lo ha dicho, desde el principio, cuando dijo al diablo con las instituciones. Entonces, el pueblo como tal, no somos contemplados ya sea por López Obrador, por López Portillo, por Felipe Calderón. El pueblo no existimos para esa gente, desafortunadamente. López Obrador tuvo más contacto con la población en sus largos recorridos durante todas sus campañas,
pero ahora está en una posición en donde sus resoluciones están enfocadas a lograr algo, puede ser bueno o malo, para los grupos que él representa. La continuidad, pues. La continuidad. Él trata de que lo que llama la cuarta transformación continúe, y para que continúe, pues bueno, tiene que tener de su lado hasta el árbitro. Así es, para evitar riesgos. Ahora, eso nos lleva, Oscar, a lo que pasó también aquí en el INPEPAC, que también ya van a terminar su periodo de los consejeros, y que nos enteramos que secretamente modificaron, no sé, el reglamento, la ley. El reglamento interno del para INPEPAC. darse también un maravilloso finiquito, ¿no? Exacto. El reglamento anterior decía que tendrían derecho a a un mes por cada año trabajado. Pero cambiaron a 3 meses. De los 8, creo que son 8 ¿3 meses por cada año? Por cada año. Y más aparte otra compensación, que en total esos 2 arreglos, el periodo de estos consejeros es de 7 años. Entonces hay 3 que el próximo año ya se van a retirar, que son los 3 que había destituido el INE y que tuvo que después restituir, y cada uno se va a llevar alrededor de 1,600,000 pesos. Es lo que quieren. Es lo que quieren y es lo que pueden hacer si no cambian el reglamento a Así como es. estaba. Solamente Mireya Gali Jordá, la presidenta del INPEPAC, votó en contra de la reforma. Esa reforma ocurrió, no recuerdo si el 8 de marzo por ahí, ya tenía varios días, y solo a base de rumores y de la inconformidad de ciertas personas logró trascender, y después la Unión de Morelos publicó el acuerdo en donde dice eso, 3 meses en lugar de 1 por cada año trabajado. Ganan 70,000 pesos. De ganar 70,000 pesos por cada año trabajado, 7 por 7, 49, o sea, no era poquito, pero eran $500,000 de pesos. Pero 7 por 3, 21, 210,000 por 7, a ver, tú quieres. 7 por 14, 1,400,000 y feria. Más una compensacioncita por allí. Ahora, esto, Oscar, nos revela lo que yo he dicho aquí, si te acuerdas. O sea, el problema no está en quienes están en los cargos, el problema es la sociedad misma, porque esos consejeros pues son de la sociedad y también hacen lo mismo, también quieren dinero, mucho dinero. Yo no me considero como ser parte de ellos. Pero es en promedio, es en promedio. Y tú tampoco actúas. Es en promedio, o sea, quiere decir todos que las los personas... que están en los cargos de elección, todos, ponle, salvo honrosas excepciones, pues todos van a lo mismo, ¿no? Pues se supone que algunos llegan con el ideal de cambiar y de hacer el bien. Ya después, si puedes llevarte 1,5 millones, imagínate, resuelves tu vida, ¿no? Te puedes comprar una casa, un auto y poner 2 negocios y ya. Vivir de esos, no 7, porque hay quienes tienen menos años, ¿no? Ahí. 1,5 millones de pesos no te cambia la vida. Te da cosas que no puedes comprar, pero no les va a servir el resto de su vida. Pero el desprestigio que se llevan es para toda la vida, ese sí. ¿Y crees que les interesa? Pues ahí está, no han dicho nada, ni han dicho así, nos arrepentimos, disculpen, nos vamos a dar marcha atrás. No. Se van a mantener firmes. Mejor los diputados dijeron, no, oigan, tengan vergüenza y cambien, pero no, hasta este momento seguimos en las mismas. Pues sí, pero no ven los ejemplos aquí en Morelos. Por ejemplo, Gustavo Rebolledo será feliz con todo lo que hizo y todo lo que... Pero es una persona que vive en el desprestigio, que ha arrastrado a ese apellido, ¿no? Y así te puedo mencionar un montón de apellidos aquí de... Eso que ni qué. ¿Cómo se llama? Villalobos, que ahorita está en la cárcel. Sí. Pues gozó intensamente, pero nunca... de Ugutla, el presidente Nelson Torres, por ejemplo, que pues ya no vive aquí. Es millonario, pero es señalado con el dedo y todo lo demás. No se dan cuenta de que ese 1,5 millones o lo que sea, en realidad tiene un costo enorme, pero bueno, lo aceptan pagarlo. No se dan cuenta, no entienden eso de los valores. Como decía López Obrador, su valor es el dinero. Yo quiero dinero. Oye, que te vas a desprestigiar, tú dame el dinero y ya ahí vemos, ¿no? En fin, cerramos, Oscar, con esto que está pasando en Tetela. De pronto aparece una nota de que la gente acusa al actual alcalde de que está involucrado en un homicidio y lo hacen renunciar y ahora ya lo van a cambiar. Sí, hubo una acción de fuerza. Mira, de acuerdo a lo que publicó Jesús Castillo García, periodista de la Unión de Morelos, en su columna Estrategias, que él normalmente tiene buenas fuentes, se informa bien, todo pasó cuando mataron al exalcalde. De Yeca, ¿no? De Tetela. De ahí mismo. De allí mismo. Lo mataron en Yeca. Lo que mataron en Yecapista, en los correcto. límites con Cuautla. Pero cuando ese
exalcalde que ahora pues ya no está con nosotros, gobernaba, quien realmente gobernaba era su hermana. Oh. Ajá, bueno, ya se retiró del poder y lo que tú quieras. Y entonces señalan que es la hermana la que está manipulando a una parte de la población con el apoyo de la síndica para expulsar al presidente municipal y tratar de que gente de su grupo sea elegida como nuevo presidente municipal. El secretario de gobierno dijo que, bueno, el alcalde expulsado bajo amenazas de muerte lo hicieron que firmara su renuncia, aunque su cargo es irrenunciable. Lo presentaron con la solicitud de licencia definitiva, pero él dijo fue bajo presión y él ya metió recursos ante el el Tribunal Estatal Electoral, que es algo, si el Congreso elige a un nuevo alcalde, pero el instituto detiene todo, vamos a tener otra vez otro municipio con un montón de cabezas. El alcalde, que sigue vigente, que sigue siendo el alcalde, dijo que quería que la síndica o quienes están gobernando dejaran de usar el dinero del presupuesto, que no se les entregara, porque pues lo iban a manejar de manera irregular. Pero es un conflicto interno de los muchos que se han permitido, tantito por los usos y costumbres, tantito por la debilidad de la Secretaría de Gobierno en las diferentes etapas. Tantito por la fuerza de los grupos políticos, ¿no? Que a veces es muy pequeña, es tipo como Tozocotla, ya ves que no son la mayoría, pero algunos que son bien escandalosos, tiran piedras y todo, y dominan a los que son pacíficos. Y así está pasando en Tetela del Volcán. Aquí a mí lo que me sorprende es que de inmediato ya mandaron la terna, o sea, sin darle tiempo que se defendiera este hombre, ¿no? El secretario de gobierno dijo que tenían que el gobierno vigilaba todo, pero que también había tiempos que cumplir y que iban a cumplir desde todos lados, ¿no? De tanto los tiempos para uno como el apoyo al otro. Obviamente, pues esto no se ve tan imparcial. Pero aunque el gobierno del estado, el poder ejecutivo ya entregó al Congreso la semana pasada la terna, el mismo viernes vecinos de Tetela del Volcán fueron a reclamar que no estaban en la terna los que tenían que estar. Hazme favor, o sea, qué problema. Aun cuando el Congreso elija de esa terna, quien salga elegido no va a ser aceptado por la parte violenta de la sociedad de Tetela del Volcán. Y si me permites el término, es una lucha de poder. Y nos remite a lo que dijimos hace rato, la sociedad mientras esté debatiendo, luchando, buscando privilegios, beneficios, el poder, pues vamos a ver mucho de esto, ¿no? Pues sí, pero el problema está dentro de los morelenses, ahí está. Bueno, gracias Oscar, dice José Cotino, buenos días, saludos a ambos, dice, hay que apoyar la reforma electoral, el pueblo debe ganar y no los consejeros, ganan un dineral. Definitivamente. Lo que te decía. Bueno, aquí nosotros no podemos apoyar nada, estamos haciendo un análisis, una revisión y ya cada quien que elija su posición. Dice José Gerardo Serrano Urrea, ¿cómo están todos los seguidores de este programa? Lo que platican es muy importante, por eso el señor Oscar sabe lo que está diciendo. Gracias. Lo que robó el PRI en su mandato, este presidente lo hizo en este mandato. Y en su tiempo lo verán, ha hecho cosas a buenas, pero también malas. Es que aquí no va a haber acuerdo nunca, ¿no? Siempre va a haber una posición, un sentido, en otro. La corrupción, digamos que López Obrador espantó que aquí en este gobierno no iba a haber corrupción, pero sí la ha habido, incluyendo, pues bueno, la duda que hay sobre los tratos de su hijo mayor con empresarios y todo lo demás. No se han visto la corrupción en los niveles que se veían antes en la mayor parte de la sociedad, pero la mayor parte de los recursos públicos han sido administradas por el ejército, y allí es otro cantar. No hay transparencia. Es, no paramos, no acabamos y seguimos en las mismas. Gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadena Sur.